Buenos días. ¿Cómo están todos? Uy, flojitos. Buenos días, vino ahí. Está bien. Ahí está. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Les digo feliz día a todos los papás que no he saludado. Y gracias a las mamás por darnos esa posibilidad de ser papás. Así que somos todos bendecidos con esto. Bueno, saben que en el año 1861, en Estados Unidos hubo una de las guerras más crueles que este pueblo ha tenido, que es la guerra de secesión, una guerra civil, hasta el año 1865. Fueron pocos tiempos, ahí donde estuvo Abraham Lincoln como presidente, que vivió solamente en ese periodo porque le dieron un tiro en la cabeza cuando terminaba la guerra. El motivo de la guerra era la esclavitud. Fíjense lo que movió a semejante matanza, porque el sur protegía la esclavitud, quería expandirla más todavía. El norte obviamente luchó en contra de esto, ganó el norte, pero ¿a qué voy? No voy a hacer historia de esto, para nada. Simplemente tomar algo que leí que me llamó muchísimo la atención de esta guerra. Vieron que cuando hay una guerra siempre están los armamentos más fuertes, los que van a prevalecer, y después lo que afecta mucho es la parte económica, ¿no? Hay muchos, en la guerra hacen mucho dinero, pero por otro lado también la guerra consume todo ese dinero y realmente a veces la población la pasa mal. Y hubo, por así decirlo, el sur, el norte, Lincoln tuvo una idea brillante. Les tiró la bomba atómica más espectacular, una bomba atómica que creo que existe desde el comienzo de la historia de la humanidad. ¿Saben lo que hizo? No digo que esto fue lo que produjo que ganara la guerra el norte, pero sí hizo que abriera caminos tremendos para lograrlo. Empapeló al sur con billetes falsos. ¿Te dicen eso? Sí. El pueblo era una guerra civil. Y entonces la gente iba y luchaba y peleaba por lo que le estaban diciendo que tenían que pelear. Pero de golpe se encontraron que su economía no era cierta, no era real. Tenían un billete en la mano que algo le faltaba o algo le sobraba. Y cuando iban a utilizarlo, no valía nada. Entonces el pueblo empezó a desprenderse de la situación, del por qué estaban en guerra, y se preocuparon más por ellos. Entonces debilitaron al ejército, ya no apoyaban tanto porque su problema era un billete falso. No sabían dónde estaban parados. Esas situaciones de falsedad provocan en cualquier persona, confunden, hay inseguridad, hay desconfianza, no sé lo que tengo. Y yo dije, esto viene desde que fuimos creados, porque la serpiente, Satanás, fue muy astuto, dio una media verdad, dio algo falso. Y miren lo que provocó. O sea, qué astucia, ¿no? Entonces, poneme el título que vamos a ver hoy. El Evangelio sale mal, pero no importa. Es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿Y por qué lo digo así? Ese fue el título específicamente. Porque a través de la historia de la humanidad hay evangelios. Se ha estado anunciando con el mismo nombre, con la misma cara, con el mismo color, pero algo faltaba siempre, algo falta o algo sobra en el evangelio. Entonces termina siendo evangelios falsos. Y eso ha provocado que la gente común en el mundo no tenga confianza cuando uno habla del evangelio. No tienen confianza en la Biblia. ¿Cuántos grandes eruditos han pasado, pastores, que tomando la Biblia han dado fecha de cuando el Señor iba a venir? Y pasó ese día, y el Señor no vino. Entonces la gente cuando dice, sí, porque la palabra dice, sí, recuerdo que uno dijo que iba a venir tal año y no vino, entonces no es creíble. Está ese evangelio que ahora últimamente, cuando más se está promocionando, pero ya existe de hace mucho, un evangelio de la prosperidad, como que Dios lo que quiere y la meta fundamental es prosperar tu economía. No sucede. O la salud. Entonces te predican y el evangelio de Dios te dicen que es la salud. ¿Y quién no tiene un problema de salud? Tiene un familiar con salud. Y vemos que la salud sigue mal. No siempre está en la voluntad de Dios recuperarnos. Ese no es el evangelio que Dios trajo. Normalmente son evangelios que van al bienestar en esta tierra para cada uno de nosotros, ¿no?
Y está ese evangelio donde te dice, dale a Dios y Él te va a dar. Curiosamente que todos los que te están diciendo eso, parece que a lo que Dios le da solamente es a ellos, porque todo el resto que está poniendo sigue en la misma condición. Son evangelios falsos, son evangelios que hacen que la gente dude cuando uno habla de Dios, porque es mucho lo que se ha desparramado. Hay mucha gente que está lastimada por los evangelios que han estado recibiendo. No hay seguridad. Hermanos, no creo que me haya pasado a mí solamente. Si hace mucho que estás siguiendo las cosas del Señor, ¿no se te pasó nunca por la mente decir, si esto no es verdad? Es tan fuerte lo que se está escuchando falsamente, que una vez no sabe si lo que está siguiendo es real o es mentira. Es el poder o el pseudo poder de Satanás de desvirtuar. Así como hicieron de llenar de billetes falsos el sur para que la gente se encontrara desequilibrada en ese aspecto, bueno, es lo que pasa cuando se predica el Evangelio. El Evangelio no tiene nada que ver con eso. No es una terapia, una terapia psicológica para calmar ansiedades. Yo quiero que me sigan en la lectura. Ahora sí, no sé si va a alcanzar a salir el artículo porque se ve que ha quedado por debajo. Pero acompáñenme a leer en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Está medio mezclado ahí, pero vamos a leer del 1 al 8 y después del 12 al 22. Yo lo voy a leer de Reina Valera 60. Pero yo lo leo a mi forma. O sea, yo las palabras que no utilizo normalmente, yo las cambio. No cambio el significado, simplemente lo leo como normalmente leería algo más tradicional. Así que no se asusten, síganme en la lectura. 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 comenzamos. Además le digo, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual ustedes recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creíste en vano. Porque primero les he enseñado lo que a su vez yo recibí, dice Pablo. ¿Y qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que dicen las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Y saben qué? Apareció a Pedro, después le apareció a 12 más, y después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, por si tienen duda de lo que estoy diciendo, muchos de ellos viven, otros ya duermen, pero si tienen duda, pregúntenle porque hay muchos vivos de él. Después apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice. Vamos al versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿Cristo tampoco resucitó? Y si Cristo no resucitó, inútil es entonces nuestra predicación. Es inútil también la fe que ustedes depositaron en esto. Y somos hallados falsos testigos nosotros, porque hemos dicho de que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. Y si Cristo no resucitó, su fe es inútil. Y aún, esto es lo peor, ustedes están en sus pecados. Entonces, también quiero que sepan que los que duermen en Cristo murieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de lástima de todos los hombres. En otras palabras, si lo que esperamos en Cristo solo es para que sea para esta vida, somos dignos de lástima. Más ahora, quiero decirles, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron ha sido hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos tendrán vida nueva. Este es uno de los tantos pasajes que tenemos en la Biblia que realmente nos dan con toda claridad cuál es el Evangelio
de Dios. Aquellos que somos habituados de leer la Biblia, cuando decimos la palabra evangelio, lo primero que se nos viene a la mente son los 4 evangelios que figuran en nuestra Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, fíjense cómo comenzó la lectura que hicimos. Hermanos, el evangelio, en el cual también ustedes permanecen, por el cual asimismo, es decir, hay un evangelio. Estos 4 llamados evangelios, Mateo, Lucas y Juan, hablan de la vida del Señor Jesucristo, hablan del evangelio de Dios. Acá hay algo interesante que quiero que vayamos encontrando, que la palabra evangelio no fue creada por los cristianos. Era una palabra muy común que existía en aquel tiempo. Y fíjense, no tenía nada que ver con algo espiritual o religioso. La palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Esto está en castellano decir evangelio, ¿cierto? Pero cuando ellos tenían esta expresión de evangelio, lo que estaban diciendo: traigo una buena noticia, pero no una noticia común. Era una noticia trascendental, una noticia especial, era una noticia que iba a transformar la vida de las personas. Por eso es que los evangelios, los apóstoles, comenzaron a utilizar esta palabra por la trascendencia que tenía la buena noticia de Dios, el evangelio de Dios. Era para transformar. Para que entendamos lo que es esto, que es algo especial, la buena noticia, el evangelio. Es como cuando vieron que vamos a ver el resultado de aquel laboratorio, hay muchos que lo han estado viendo hace unos meses, y leen más positivo. No sé por qué te reís, Cristian, de eso. Cuando se concreta el más positivo, la vida de las personas, del hombre y de la mamá, nunca más van a ser iguales. Nunca más van a ser iguales. A veces a esto a la gente le tiene un poco de miedo. Todos en un primer hijo tenemos miedo. Decimos: no sé ser papá, no sé ser mamá. Siempre tengo que estar tranquilo porque es una buena noticia, transformadora. Y hemos sido creados para ser papá y para ser mamá. No sabemos y sabemos. Esa es la realidad. Y en lo espiritual, también hay muchas personas. A veces uno habla y dice: sí, no, pero aún no estoy preparado. Aún no sé si voy a poder responder a Dios. Somos seres espirituales. Creado por Dios es espiritual. Vamos a saber seguir a Cristo. Vamos a entender el Espíritu. Hemos sido formados para esto. O sea, no debe ser algo que nos retenga a abrazar el Evangelio de Dios. Esta buena noticia. Saben que en el 490 a.C., y bien historiador, ¿no? En el 490 a.C., es lindo tener esta posición, así como, ¿cuánto sabe? No sé por qué estuve leyendo ahora. Hubo una guerra entre Grecia y los persas, en un lugar que se llamaba Maratón. Esta fue una guerra tremenda, porque los persas conquistaban todo, eran muy crueles, y esto era casi definitorio para los griegos. Es más, en Atenas, el pueblo ya había decidido, como estaba su ejército peleando contra los persas y le daba muy poca chance, habían decidido matar a sus hijos e incendiar la ciudad antes que los persas llegaran y la tomaran. Resulta que los griegos ganan, destruyen el ejército persa. El general que estaba a cargo inmediatamente busca al corredor, a un soldado que era corredor, al más veloz de todos, y le dice: anda rapidísimo a Atenas, a avisar que hemos ganado. ¿Por qué la premura? Porque sabía lo que el pueblo estaba pensando hacer. Este corredor va, corre, y la distancia de esta ciudad Maratón a Atenas son 42 kilómetros. ¿Le suena? Los que hacen running saben que se corren los 10K, los 21K y la maratón. No se dicen los 42 kilómetros. La maratón se refiere a los 42 kilómetros que Filipides, que se llamaba, corrió sin parar. Llegó al lugar
y exhausto, lo único que alcanzó a decir es: hemos vencido, y murió. Saben que, como anécdota, en honor a Filípides, que se hace la carrera de maratón en todo el mundo, son las carreras de 42 kilómetros punto 195. ¿Por qué los 195 metros? Porque en 1900 en Londres se hizo la carrera esta, pero como querían que terminara al pie del estrado de la Reina, se agregaron 192 metros. Entonces, legítimamente la carrera de maratón, donde son de 42.195 metros, es la carrera en honor a tal Filípides que dio esa noticia. ¿Qué significó este evangelio? Porque fue una buena noticia que le dice Filípides: hemos vencido. Lo que le estaba transmitiendo a este pueblo era: los persas dejaron de ser una amenaza. De acá en más vamos a vivir en paz, con seguridad, con tranquilidad. Se terminó el problema, se cerró. Con decirle: hemos vencido. Ese fue el evangelio que les llevó, la buena noticia que les llevó Filípides a ellos. Por eso, el evangelio de Dios es precisamente eso. Es un anuncio trascendental, extraordinario, que ha llegado a la humanidad. Es algo que se ha realizado a favor de cada hombre y cada mujer que vivimos en esta tierra, y que va a producir un cambio, como se dice, total, absoluto. Eso es lo que produce en lo que es el evangelio de Dios. Y esto es lo que marca la gran diferencia del cristianismo y de cualquier otra filosofía o religión. Y por eso digo religión, religiones, todas, estamos hasta nosotros como religiones dentro de esto. La religión en sí, las religiones en sí, enseñan, aconsejan cómo debemos ser. ¿Se entiende? O sea, es cómo alcanzar el favor de Dios aquí en la tierra, siendo personas especiales, que no hagamos enojar a Dios. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? O sea, enseñamos a comportarse bien, enseñamos a ser especiales. Pero el cristianismo no tiene nada que ver con esto. El cristianismo es la obra que ya ha realizado Cristo en la cruz de Calvario a favor de la humanidad. Por eso el evangelio no es... ¿Sí? ¿Anda? Perfecto. Bien, decíamos que el evangelio no es... Yo nunca me sentí con la boca. Debe ser porque el día del Padre, digo. Bueno, volvemos. El evangelio no es un consejo que uno va a dar. El evangelio es un anuncio. Es algo que Cristo Jesús, en algún punto de la historia de la humanidad, realizó y se recibe por fe, para que de esa forma sí obtener la gracia, la misericordia y el favor de Dios. En ese punto. Fíjense que los hechos del evangelio giran alrededor de una persona, y esa persona es Cristo. El Cristo que murió, el Cristo que fue sepultado y el Cristo que resucitó. ¿Me escuchan lo mismo, cierto? Estoy diciendo que no, ¿sí? Bien. Ahí va girando lo que es el evangelio. ¿Qué pasaría? Me quiero poner ahora de este otro lado, ¿no? Si no fuese real nada de esto que anuncia el evangelio. Que no fuese real la muerte, la sepultura y la resurrección. Digamos que la muerte y la sepultura es histórico, es muy difícil. La humanidad en contra de Dios hasta el día de hoy se está esmerando para poder desvirtuar esta verdad, este evangelio. Entonces se agarra solamente la parte de la resurrección, que es la que podríamos decir, bueno, lo otro es historia, pero y la resurrección es la que tratamos de desmentir. De hecho, era imposible también, porque estaba sellada la tumba, estaba con soldados, y eran soldados muy especiales, y los sacerdotes tuvieron que pagarle a estos soldados para decir: mientan, digan que lo han robado, porque sabían que había sucedido algo extraordinario en aquel lugar. Las religiones en sí
muchas filosofías nuevas de vida que se están pregonando, nos están influenciando un montón, ¿no? En donde nos enseñan a ser buenas personas. Hay como un énfasis, libros, estudios, hasta estudios religiosos, donde el énfasis está que seamos buenas personas. Y llegan al punto que nos hacen ser tan empáticos hasta con la naturaleza, lo que más se promociona ahora. Vieron, hay unos bosques, no sé en qué lugar, unos árboles especiales, y la gente va y los abraza para cargarse de energía positiva, porque eso lo hacen mejores personas. Se está utilizando mucho de ir a las montañas, sentarse, cruzar las piernas, contemplar y cargo, porque eso me hace bien, eso. Está bien contemplar, obvio estamos contemplando. Ahora de ahí a que todo eso me carga de energía, me hace una persona distinta, especial, nos lleva a que nosotros podríamos decir, bien, si ese es el mensaje, si ese es el evangelio que yo aprendí, que yo recibí, que tengo que ser una buena persona, que tengo que conectarme con lo que el Dios creador ha realizado para que yo sea, lo que estamos diciendo es que la realidad es que si lo que de Cristo se dice no es real, si no murió, si no resucitó, si pongamos que es una fábula, que es una mentira, o sea, ¿sabe qué nos dice el sistema? No importa si lo hizo o no lo hizo, si pasó o no. Lo importante es que si vos depositaste la fe en eso, te ha hecho una persona mejor. Eso es lo que vale. Si vos adoptaste ese pensamiento, ese criterio, está bien. Lo importante es que vos seas una buena persona. Claro que lejos de ese pensamiento, de esa enseñanza, de esa filosofía, lejos está lo que es el verdadero evangelio de Dios. Si fuera así, es una falsa. Como mismo Pablo dice, si eso no es real, es inútil lo que están haciendo. Es inútil nuestra predicación. No sirve de nada lo que estamos diciendo. Para que lo entendamos mejor todavía, ¿qué hubiese sucedido si este Filípides, soldado, corredor, hubiese llegado con un poquito más de fuerza, más de aliento, después de recorrer sus 42 kilómetros y no morir con decir 2 palabras, y le hubiese dicho, miren, le he traído un mensaje de paz, un mensaje de seguridad. Miren, pueblo de Atenas, no importa si el ejército ganó o perdió, no importa. Lo importante es que ustedes en este momento tengan una mente positiva, piensen en ser mejores personas y vamos adelante. ¿Qué hubiese pasado? La historia de Atenas no la contaríamos hoy porque no existiría Atenas. Si el mensaje hubiese sido ese, no importa que realmente el ejército haya triunfado. ¿Saben? El pueblo recibió seguridad, recibió paz, recibió tranquilidad, no por lo que ellos habían hecho, sino por lo que hizo el ejército en el campo de batalla. Recibieron en lo espiritual, decimos, por gracia, lo que estaban experimentando. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esto que estamos diciendo es cierto? Porque esto no es un planteo, creo yo, se hace el planteo desde siempre. Pablo estaba generando este planteo, si no fuera real. Entonces es allí donde Pablo le da 2 puntos que son cruciales para decir esta noticia es real. Le dice, las Sagradas Escrituras y la resurrección de Cristo. Fíjense que conforme a las Escrituras, todo el tiempo le va aclarando eso Pablo. Esto que le estoy anunciando, esto que yo he aprendido, esto es lo que a mí me han enseñado, esto es lo que a mí me han dicho, está conforme, está de acuerdo a todas las escrituras que ustedes tienen en la mano, que hablan del Mesías. Eso era contundente lo que estaba diciendo. Ahora, ustedes también me pueden decir, bueno, pero podemos hacer una Biblia nosotros. Sí, de hecho, Mahoma hizo el Corán. ¿Recuerdan cómo hizo? Mahoma agarró, escribió un libro y dijo que fue inspirado por Dios. Obvio, tenía mucha parla, tuvo adeptos, lo siguieron, daban fe que lo que había escrito Mahoma era real y provenía del cielo. Claro que uno empieza a encontrar algunas cuestiones, ¿no? Mahoma tomó la esposa de su hijo adoptivo, y como eso no está bien visto en ningún lugar, él recibió de Dios
el mensaje que no se pueden adoptar niños. Entonces de esa forma se sacó el título de que este es mi hijo, ya no es más mi hijo, así que me puedo quedar con su esposa. Esto es la historia de Mahoma. Mahoma tomó como mujer a una nena de 6 años, él tenía 53, porque Dios se lo dijo. Y la gente le creía. Ahora fue tan tierno que recién se desposó cuando la niña cumplió 9 años. Y considera. Hay gente que lo sigue y cree que es así. O sea, podemos, sí, de repente podemos, pero el cristianismo se basa en la Biblia. Y la Biblia son 66 libros, escritos por más de 40 autores, en un lapso de 1500 años. Y de Génesis a Apocalipsis no hay una sola contradicción. Y mire, esto se lo digo con toda seguridad porque la gente que está contra el cristianismo busca y busca y busca en la escritura una contradicción y no la encuentra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar, dice el Señor. No hay contradicción alguna. Ninguno de los autores se pisó a través de 1500 años. No hubo hoy me dijo y mañana dejó de decir. Por eso es que nuestra fe está en la Biblia, la cual es muy menospreciada, muy tenida un poco en cuenta, hasta por nosotros los cristianos. Jesús le dijo a los líderes religiosos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Se los voy a leer textual. Dice: estudien las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. ¿No saben qué le dijo Jesús? Pero ellas hablan de mí. Estudien. Pero si todo lo que estudian es letra, quiero que sepan que el anuncio de esto que ustedes están leyendo está hablando de mí. Yo soy el que muero, el que fui sepultado y el que ha resucitado. A veces me preocupa un poco cuando en la mayoría de las iglesias uno hace tanto énfasis en enseñar. Cuando uno enseña, uno da un conocimiento real. ¿Está bien enseñar? Obvio. Claro que está bien enseñar. Pero a veces tengo miedo de que tanta enseñanza no haya permitido a la persona escuchar el anuncio para él. El anuncio es algo que es actual y es poderoso para la persona. Ese es el anuncio de Dios. Y a veces me da miedo que enseñemos tanto que estamos creando ministros, enseñadores, predicadores, evangelistas, maestros, pastores que conocen así, como Pablo le dijo a los grandes religiosos: mírenlo, estudien. Pero si no se dan cuenta que cada es mitas, ¿qué quiere decir? Son eruditos, sirven, pero no sirven para lo que han sido hechos, o para lo que son. Por eso es tan importante, hay que ser para hacer. Y se lo digo con amor, hay que ser para hacer, Estamos haciendo sin ser. Está bien que conozca la Biblia, está bien que leamos, sepamos la historia, pero si no recibimos el Evangelio, podemos estar toda una vida haciendo lo que la Biblia dice que hacer y no llegamos a ser, no llegamos a ser transformados, no llegamos sí a ser otras personas distintas con la seguridad que provoca recibir el Evangelio de Dios. La transformación que no la aprendemos nosotros, no nos forzamos a realizarla, es la que Dios transforma en nosotros. No hacemos nada, así como aquel pueblo de griegos, ese ejército que se sacrificó y ganó para que el pueblo estuviese bien, sin hacer nada. Ese es el Evangelio de Dios. No tenés que hacer. De repente nos podemos estar moviendo nosotros como si fuéramos ese billete falso. Y algo le falta. Tenemos toda la ley. Nos está faltando recibir el verdadero Evangelio de Dios, el único Evangelio de Dios. Después, el segundo punto que hace para afirmar Pablo es la tumba vacía. Y ahí da la referencia, no nos vamos a quedar ahí. Dice: apareció a 2, apareció a 12, apareció a 500 hermanos, después a Jacob y después a mí. Y cuando dice apareció a 500 hermanos, es la referencia. Y hay muchos que están vivos. Vayan y pregunten. No podemos ponernos de acuerdo 500 personas que digan lo mismo que nosotros. Pregúntenle, andan por ahí, están desparramados. ¿Qué vieron? Vieron al resucitado y dan fe. Se preguntaron una vez por qué Pablo le dice el último con un abortivo y apareció a mí. No le importó su vida, no le importó nada
evangelizó toda Asia, toda Europa, de lo que se existía hasta ahí. ¿Por qué esa vehemencia de Pablo? Vio al resucitado. Tenía el evangelio completo: muerte, sepultura y resurrección. Y fue transformada su vida. El tercer punto, ya para ir terminando, el mensaje, las buenas nuevas que Dios nos trae con el evangelio, es un mensaje de poder. En Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio. Es decir, no me avergüenzo de decirle que murió Cristo, que fue sepultado Cristo y que resucitó Cristo. No me avergüenzo. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. Fíjense que lo que los hombres rechazamos, lo que estamos rechazando, que es la Biblia todo el tiempo, rechazamos lo que es poder de Dios. Un poder que es transformador. Es el mensaje que está en la palabra de Dios. Salva almas, pero también fortifica nuestra fe. No sé si acá alguien no ha recibido este mensaje aún, esta buena noticia de lo que hizo Cristo, porque la buena noticia de Cristo, tenemos que saber esto, que es por la mala noticia del peor problema que tenemos los hombres. ¿Cuál es el problema de los hombres? El pecado. La buena noticia es por la mala noticia. ¿Y dónde está la buena noticia? Versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Miren si no es hermoso el mensaje de Dios. Es una buena noticia por la mala noticia que somos todos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la buena noticia que nos trae el Evangelio de Dios es que mandó a su Hijo a que muera por mi pecado y por el tuyo. Y por eso es que no nos podemos desprender, hermanos, de la palabra de Dios, porque somos débiles y creemos que por ser buenas personas, creemos que porque venimos a la iglesia de chiquito, pensamos que porque tenemos buenas actitudes, porque estoy sirviendo en la iglesia desde la escuela dominical, después pasé por los pre, por los ados, por los jóvenes, estoy con los mayores, predico, creo que eso es suficiente. Eso no alcanza. Lo importante es lo que Dios hace en tu vida y en la mía. Y eso me lo enseña el mensaje que está en la palabra de Dios. No puede uno como cristiano desprenderse de esto. Y cuando para mí es simplemente un adorno en casa, o es parte del elemento dominguero para venir a la iglesia, hay un mensaje que no has recibido. Y estamos haciendo lo que hace el resto que no cree en el Señor. Menospreciamos lo que es el poder de Dios. La palabra tiene poder. No hablo del libro, porque si no caemos como los grandes religiosos de antes. Pero sí entendamos el mensaje que le dio el Señor. Ellas hablan de mí. Cada vez que yo abro la palabra de Dios y leo esta letra, escucho al Señor, si es que lo quiero escuchar. Recibo el mensaje, si es que lo quiero recibir. Y termino ya con esto. Sepamos que el Evangelio de Dios es por Cristo, para Cristo. Es el Evangelio de Dios. Lo que vos y yo debemos creer. Cristo murió. Cristo fue sepultado. Cristo es el que resucitó, porque yo soy pecador. Hizo todo eso por mí y por vos. Si esto es lo que has recibido, si esto es lo que tienes que recibir, este es el momento. Filipides corrió tremendamente para que no cometa un error en juego. Sin Cristo hay destrucción. Pensá que hoy llegó ese mensaje y te dio el Evangelio, te dio buenas noticias hoy, antes que hagas cualquier locura en tu vida. Una locura es dejarla seguir cristiano y aceptar que Cristo murió por vos, porque el peor de los males que tenés y que yo tenía es el pecado que nos lleva a una vida eterna, lejos de la fe. ¿Quieren que oremos? Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por este día. Gracias por la salud que cada uno de nosotros hoy podemos disfrutar. Gracias porque nos has dado inteligencia, comprensión. Y hoy tu mensaje, Señor, ha llegado a nuestras vidas una vez más. Gracias, Padre Santo, porque es un mensaje lleno de esperanza. Gracias, Señor, porque es un mensaje que me da la posibilidad de restaurar mi vida. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, porque nosotros nada hemos hecho para merecer. Gracias porque nos has dado paz en un mundo que
no la tienen. Gracias porque esa paz, Señor, no la hemos tomado para vivirla en este mundo, sino con la esperanza de vivirla en una eternidad contigo. Más allá de lo que podamos vivir en esta tierra, Señor, saber que estamos con tu triunfo, Señor, es lo que nos llena de seguridad y nos ayuda a caminar. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia. Ayúdanos a escuchar tu mensaje. Señor, posiblemente muchos estamos sirviendo sin ser. Señor, sabemos que hoy es el gran momento. Hoy queremos escucharte. Hoy queremos recibir tu mensaje. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu paciencia. Señor, bendícenos a cada uno, regresar a nuestros hogares. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.